Vamos a conversar con Andrea Gómez Ayora, que es epidemióloga y salubrista. Analizaremos la situación actual de la pandemia de COVID-19 en Ecuador y si las acciones que emprende el gobierno nacional y los gobiernos locales son efectivas para contener esta amenaza, tomando en cuenta lo que decía hace unos minutos nada más. Llevamos en todo el mundo un año, o incluso un poco más. Se registraban los casos en China desde finales del 2019. Específicamente en Ecuador ya hemos pasado un año en donde se debían implementar algunas políticas de prevención y de apaleamiento de esta epidemia, de esta pandemia. Vamos a conversar entonces. Tenemos en pantalla el perfil de Andrea Gómez Ayora, es docente y epidemióloga, salubrista, médica, magíster. Bueno, tiene algunos títulos, una persona entendida sobre este tema, graduada en salud pública en la Universidad de Chile. Muy buenos días, Andrea, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Uh-huh. Andrea, Ecuador enfrenta, como decía, más de un año ya esta pandemia. Eh, ¿Hay claridades reales sobre la situación que vive en el país, sobre la administración en la salud? ¿Usted ha visto un avance de lo que sucedía en marzo del 2020 a este marzo del 2021? ¿Hay un avance en la gestión que deba tener el gobierno nacional? Bueno, honestamente, en términos de gestión, administración, control de la pandemia, no he visto ningún avance, no tenemos un plan de control de pandemia que sea público, que podamos leerlo, no hay indicadores precisos de decir, bueno, estamos disminuyendo, estamos mejorando, no hay un análisis epidemiológico, no hemos visto ninguna curva epidemiológica. El, las autoridades que han pasado no han mostrado cuál es la realidad. Al ministro actual sería muy difícil pedirle que lo haga ya en este momento, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna información por parte de las autoridades. Si no fuera por los medios de comunicación, si no fuera por las redes sociales, no sabríamos cuál es ni siquiera la situación de los hospitales. Entonces, eso es grave, no ha mejorado, como comentaban, no ha aumentado la capacidad diagnóstica, no hay pruebas PCR, se utilizaron muchas pruebas rápidas que no son pruebas diagnósticas. Entonces no se han hecho cosas básicas para el control de la pandemia. Y una de ellas es tener un plan. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuáles son los indicadores? ¿De qué forma se tomarán decisiones? Las decisiones que se han tomado han sido reactivas, no han sido preventivas, lo que nos ha llevado al estado actual. Llevamos ya un año en pandemia, las cosas no han cambiado, no han mejorado. Lo que sí ha mejorado es el cuidado de las personas, que sí se han relajado en las últimas semanas. Sin embargo, han sido quienes se han llevado la mayor parte de la responsabilidad, ha sido la ciudadanía. Y justo frente a ese tema, en esta evaluación quizá de la gestión de la pandemia en Ecuador, ¿ha habido un tratamiento técnico, científico? Porque también lo que se ha visto quizá es como una confrontación en términos políticos, en quién puede llevar los réditos de cómo se maneja la pandemia en cada localidad. Veíamos justo un manejo diferenciado en 2020 que sucedía en el cantón, en Guayaquil, en Guayas, en la provincia de Guayas, en Pichincha, pero no teníamos conocimiento de lo que pasaban en otras provincias, en otros cantones. ¿Qué pasa con este manejo científico y técnico que debe tener una pandemia? Bueno, a mí me llamó la atención desde que se decidió asignar responsabilidades a los COE cantonales, cuando la responsabilidad es de la autoridad sanitaria y del COE nacional manejar una crisis sanitaria nacional. Eso primero. Segundo, cada COE cantonal debía y debió desarrollar y organizar una comisión científico-técnica que les pueda decir qué es lo que hacer. Entonces, estamos hablando de 221 equipos de salud que puedan aportar a cada cantón. Es una cantidad de gente que no hay en el país tampoco. Se debió hacer un comité científico técnico que pueda sugerir y dar recomendaciones al gobierno nacional y manejar la pandemia de manera conjunta a nivel nacional. Se subdividió tanto que lamentablemente cada cantón enfrentó de una manera inequitativa la pandemia.
unos con más recursos, otros con menos recursos. Lo que vemos ahora es que, si bien Quito es el que presenta la mayor cantidad de casos, es porque ha hecho la mayor cantidad de test PCR. El resto del país no ha llegado ni siquiera al mínimo de test PCR por persona ni por caso. Tenemos una positividad elevada, que es un indicador que nos muestra si se está haciendo una buena vigilancia epidemiológica. Se debería llegar a un indicador de un 5%, y Ecuador no ha bajado de un 20%, y los últimos días hemos llegado incluso al 50%. Estamos hablando de que en términos del manejo de la pandemia no ha habido una mejora, y hay responsabilidades que no puede caer en los COE cantonales, que no tienen la capacidad para hacerlo, tampoco tienen la responsabilidad, porque es una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública con sus zonales, que ya no son centralizadas, sino que tienen su zonal en cada cantón, incluso por distritos, una distribución geográfica distinta, pero que les ayuda a acciones más localizadas. Pero para eso necesitamos que hayan decisiones, que se pueda mezclar tanto lo técnico, lo científico, y no únicamente lo político, que lamentablemente ha sido lo que ha primado en las decisiones del gobierno nacional. Y justamente hablando sobre los COEs locales, las ciudades ya más concretas en el interior del país, vemos ahorita un incremento de casos tanto en Guayaquil, aquí en Pichincha, Loja se fue al semáforo rojo nuevamente. ¿Cómo podemos analizar la situación en las ciudades? Podemos hablar de que viene una ola más grande como la que sucedió el año pasado con los lamentables casos que se dieron en Guayaquil. Bueno, hay que tomar en cuenta que gracias al conocimiento que se ha dado durante este año, sabemos que el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el evitar las reuniones sociales, el disminuir los contactos, ventilar los espacios, ayuda mucho a disminuir los casos. No al 100%, pero ayuda mucho, y es lo que nos ha ayudado a no tener estas olas tan grandes como la que tuvimos en marzo del año pasado. Pero lamentablemente durante el mes de julio, agosto, las provincias que no tuvieron un pico tan elevado de casos durante el mes de marzo lo tuvieron en estos meses. Y lamentablemente en este momento ya no es por regiones, sino es todo el país el que está mostrando un incremento de casos. Y es una situación mucho más grave que la que tuvimos en el mes de julio-agosto. Entonces me llama mucho la atención que estas decisiones igual se les haya pasado la responsabilidad a los COE cantonales, que no se tomen decisiones a nivel nacional, que tenemos una ocupación de camas sobre el 100%, en cualquier otro país hablamos ya de una crisis sanitaria. Y en este momento se sigue omitiendo muchos indicadores. No se habla del exceso de mortalidad, por ejemplo, que es un indicador que nos muestra de la gravedad de la situación en nuestro país. Se habla más de lo que sucede, por ejemplo, en Brasil o lo que sucede en Chile, pero no de lo que está sucediendo en nuestro país. Sobre este tema, ¿por qué hablar con la ciudadanía de exigir planes que sean más concretos y que tengan esta visión de no solo frenar la pandemia, sino también de apelar a un cambio de comportamiento? Porque está viendo la audiencia, nuestros amigos y amigas de este programa, y claro, no todo depende de la política pública, y quizá en el discurso se ha trasladado la responsabilidad a la ciudadanía, pero la ciudadanía tiene un límite y tiene un marco jurídico en donde se desenvuelven sus relaciones sociales. Entonces, y hemos visto en los medios de comunicación que hay una política direccionada para un sector de la población y para otro no. Entonces, esto sí, más allá de entrar en controversia, ¿cuál debería de ser como el pensamiento hacia la ciudadanía sobre evitar estos contagios? Se viene este fin de Semana Santa, se vienen las elecciones en el 11 de abril, acudiremos a las urnas nuevamente, la gente sabemos en la mayoría que hay que cuidarnos, sin embargo los contagios y las muertes lamentablemente continúan. Pienso que, bueno, pienso que la política pública para el control de una pandemia, conjuntamente con las acciones de la ciudadanía, deben ir de la mano. Y para eso se necesita comunicación activa y comunicación de riesgo. La comunicación activa es decir, bueno, ¿qué opina usted? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo podemos llegar a un consenso para que tanto las políticas como la vida diaria de la población puedan coexistir? Y por otra parte, la comunicación de riesgo, que se trata de decirle a la población, esto está pasando,
Si usted sale en Quito, sale en Cuenca, sale en Guayaquil, esta es su probabilidad de contagio. Le recomendamos no salir por esto, por esto, por esto. De acuerdo a que la gente no ha salido, por ejemplo, ha utilizado mascarilla, etcétera, etcétera, se ha evitado tantas muertes o se han evitado tantos casos. El mostrar cuáles son los efectos de las diferentes acciones también ayuda a cambiar los hábitos. Se necesita una campaña de prevención y los medios de comunicación, tanto en las redes sociales, quienes estamos también tratando de compartir información en redes, no tenemos una llegada tan amplia y ahí sí necesitamos que el gobierno nacional, conjuntamente con todas las organizaciones a nivel nacional, puedan desarrollar una gran campaña de prevención en donde se dé información clave a la población. Por ejemplo, el tema de las vacunas, hay muchos mitos, se necesita información que llegue a la población, información transparente, información incluso diaria. O sea, hablamos de que en países se entrega información diariamente de cuál es la situación epidemiológica hasta el día de hoy. En nuestro país desde junio no hay información, incluso las ruedas de prensa han sido muy escasas y no hay esta información y esta conectividad, esta comunicación de ida y vuelta con la población. Solo una cosa nada más, regresando a la administración de gobierno, a la política pública. Si bien vivimos también una crisis económica, hay que señalar que el presupuesto hacia la salud y todo el tema de la infraestructura no cambió y no varió como debía en momentos de pandemia, porque vemos y no quisiéramos situarnos en esos ejemplos, en casos justo como China u otros países, incluso se implementaron y se construyeron hospitales dedicados solo a esto. ¿Y por qué lo quiero dimensionar así? Un año de pandemia y continúan en los hospitales con los mismos problemas que lo tenían en marzo del 2020. Entonces yo voy a insistir en esto, de que la política pública desde el gobierno, desde la administración del gobierno, debe ser tan clara para poder implementar este tipo de programas o de acciones que puedan frenar el tema del contagio, porque estamos hablando de la vida de las ecuatorianas. Entonces, frente a estos proyectos macro, ¿has visto que existe alguna implementación? Porque lo que estaríamos viendo es que se está parchando en la medida de que, y se está esperando a que pase la pandemia y que el tema de la vacunación sea el único como objetivo, o sea, llegar a vacunar, pero hay otras líneas en las cuales se tiene que implementar el tema de las salas UCI, la atención en los hospitales, el tema de la garantía a los trabajadores y trabajadoras de la salud no ha cambiado. Entonces, en estos temas macro, ¿cuáles señalarías tú? Los que deba ya no este gobierno, sino el siguiente implementar. Bueno, reforzar todo el sistema de salud, o sea, eso es clave y eso no se hizo. O sea, el problema que tuvimos en el país es que tuvimos una cuarentena muy larga, bastante larga, pero esa cuarentena debió servir para reforzar el sistema de salud, aumentar la capacidad diagnóstica. Ofrecieron 2 millones de pruebas PCR, no hemos llegado a más de 1.200.000, exagerando. Hace poco se informaron 1 millón, estamos hablando de que no se aumentó la capacidad diagnóstica. Eso primero, reforzar la atención primaria. Estamos hablando de los equipos básicos de salud para que puedan llegar a los distintos puntos en todo el país y obviamente aumentar también el acceso a medicamentos que lamentablemente vimos escasez este año. Vimos escasez de medicamentos, hemos visto escasez de vacunas para niños, hemos visto también escasez de vacunas ahora de esta enfermedad que tampoco están llegando, que están llegando a cuentagotas. Entonces, definitivamente hay que reforzar el sistema de salud y hay que enfocarse en que con salud y vida se puede salvar una economía. Al revés, no. Y esa ha sido lamentablemente la prioridad de este gobierno, que lo ha mostrado. O sea, en términos económicos, lo ha dicho y lo ha repetido múltiples ocasiones que la situación ha mejorado, pero ¿es real o no es real? ¿Y a qué costo? Si es que es real. O sea, tenemos uno de los excesos más elevados en el mundo después de Perú. La situación no ha cambiado, las UCI siguen llenas, los equipos de salud están totalmente agotados, no se ha aumentado los profesionales de la salud, ni siquiera han terminado con los contratos que fueron ofrecidos el año pasado. Tenemos hospitales sin medicamentos, sin insumos, que todavía le falta reforzar
ojalá el siguiente gobierno lo haga, pero realmente necesitamos poner en orden lo que está pasando dentro del Ministerio de Salud. Es un ministerio debilitado. O sea, no solamente fue profesionales de la salud que fueron separados de sus funciones durante el 2019, y también fueron separados administrativos durante el 2020, que son claves para el control de una pandemia. Tenemos un departamento de epidemiología debilitado, lo hemos visto con los errores que han existido en la información que se ha dado públicamente. El sistema de estadística también está debilitado. Entonces, hablamos de que hay departamentos que son claves para un control de la pandemia que están debilitados. Y ni hablar, obviamente, de quienes están en primera línea. O sea, el hecho de que no se les haya ni siquiera garantizado la vacuna durante los primeros días que llegaron la vacuna, que se haya vacunado a otras personas saltándose la fila. Y hablamos de que definitivamente el sistema de salud está debilitado también, y también debilitado por dentro. O sea, se necesita cambio de prácticas, incluso profesionales, dentro de quienes son parte del Ministerio de Salud Pública, para poder mejorar la salud del país. Necesitamos un gobierno que le importe y que coloque en primer punto la salud y la vida de los y las ecuatorianos. Que hay muchos mitos alrededor del tema, pero además, digamos, ya lo mencionabas también, las diversas dificultades que ha habido, ha sumado además a los casos de corrupción alrededor de las vacunas, pero preguntarte desde tu punto de vista, ¿cuál crees que debería ser como los sectores que se deberían priorizar mejorando este plan de vacunas? Bueno, primero terminar con todos quienes están en primera línea, es decir, quienes están con mayor exposición al virus, quienes trabajan directamente con personas que estén con algún contagio. Y dentro de ellos, también quienes están en la atención primaria, que atienden directamente a personas contagiadas. Eso de plano, y hay que hacerlo. Hay mucha gente que ha dicho en redes sociales que todavía no ha sido vacunada. Eso primero. Después de ello, priorizar a quienes tienen una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad grave, por ende morir, y estamos hablando de personas adultos mayores. Se debe priorizar por orden de edad, por orden de comorbilidad. Si una persona tiene mayores enfermedades, debe vacunarse primero. ¿Qué es lo que se está haciendo en Chile, por ejemplo? Ya se está vacunando a personas de 40 años con alguna comorbilidad. Nosotros ni siquiera hemos vacunado a toda la población sobre los 95 años, que son 36.000 personas en todo el país. O sea, se pudo haber ya vacunado a toda esa cantidad de personas. Se debe priorizar, obviamente, a quienes se encuentran y están trabajando en los trabajos indispensables. Estamos hablando de quienes recogen la basura, por ejemplo, que son trabajos indispensables. Y también a quienes obviamente necesitamos que los niños vuelvan a clase, eso de seguro, pero ir a la par con quienes tienen mayor probabilidad de fallecer. ¿Y eso por qué? Porque si se va vacunando conjuntamente, los niños pueden volver a clase, también sus familias pueden estar tranquilas. Y en el caso de los niños, obviamente, se necesita que toda la población, aquí necesitamos un trabajo conjunto para darles seguridad y tranquilidad de que los niños vayan a clase. No podemos enviarles a clase sin agua potable, sin alcohol, sin haberles explicado cómo utilizar la mascarilla, sin espacios abiertos, sin darles esas opciones. No pueden mantenerse los niños totalmente en la casa todo el tiempo, eso no es sano para su salud mental, pero tampoco podemos exponerles a un peligro. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que hacer bien las cosas. Después, obviamente, ya con los siguientes grupos, también dentro de quienes están en primera línea se encuentran las personas que, por ejemplo, ECO 911, hablamos de Cruz Roja, hablamos de varias personas que están en continuo contacto y en exposición. Pero necesitamos que los grupos que son mayores de 65 años se vacunen lo más pronto posible, que ya es una gran población, estamos hablando de al menos 2 millones de personas que estarían vacunados. Ojalá que lleguen esas vacunas que ofrecieron, porque hasta hoy debieron llegar siquiera 1.300.000 vacunas. No ha sido así, no se está cumpliendo ni siquiera el cronograma que ofreció el gobierno. Y eso es, y aquí me tomo unos segundos, es clave recuperar la confianza de la población por parte de la autoridad sanitaria. Es clave y es lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno: transparentar todas las listas, transparentar el plan de vacunación, transparentar el orden, dar tranquilidad también a las personas. O sea, yo veo personas adultos mayores que están viendo el teléfono todo el tiempo a ver si les llega
el mensaje de que van a vacunarse. Eso no debería pasar. Debería tener claridad de cuándo me toca y no preocuparme hasta el día que me toca. O sea, es terrible lo que están haciendo. Nos queda claro que la falta de gestión puede empeorar un panorama ya complejo, no solo en Ecuador, sino en toda la humanidad. Esto nos quedará en la memoria de toda una generación. También nos queda pendiente, lamentablemente por el tiempo no lo podemos conversar, de que es una cadena de cuidados. Porque no hemos hablado de quienes ya se contagian y quienes lamentablemente fallecen. Lo que ocurrió en 2020 de el manejo de los cadáveres, de todo esto, a un año esperaríamos que haya cambiado, que existan los protocolos necesarios, los implementos para todo este manejo. Existieron cadáveres que se extraviaron de personas y esto atenta a la dignidad de las personas en Ecuador. Entonces, el gobierno debería a un año tener claro y implementado estos protocolos, implementado la contratación, que sea más eficaz y que sea transparente. Pero bueno, esperaremos que el siguiente gobierno tenga un plan más técnico, científico y que pueda pensar en la dignidad de las personas. Andrea, te comprometo para conversar también y nos queda pendiente en esto, en los planes de gobierno de los candidatos, cómo llegan hacia el 11 de abril en tanto al manejo de la salud en el país. Eso nos interesa conversarlo. Será una siguiente oportunidad. Te agradecemos por tu participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto y quedo comprometida.